CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, en Con Sentido Común, esto es CNN Radio Rosario, salimos también en simultáneo Ciudad de Santa Fe. No sé bien de dónde nos tenemos que agarrar para buscar algún lugar positivo de todo lo que está pasando en Argentina, en materia política y económica fundamentalmente, ¿no? Porque uno va viendo cómo pasan las semanas y cada día está más complicado el tema. Vamos a ver si Graciela Fernández Mejide, que no necesita presentación, nos da una mano con eso. La verdad que es un gusto y un honor poder conversar con Graciela, porque a lo largo de toda su trayectoria ha mostrado un equilibrio, una solvencia, una coherencia que la destaca, porque no es moneda común, desafortunadamente, estas características en la gente que se involucra en la política. Graciela, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández es mi nombre. ¿Cómo está? Buen día, Marcelo, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, me alegro. Nosotros hablamos hace algún tiempo atrás, el año pasado, Sí. Y analizábamos un poco todos los líos que teníamos y los que le habían caído al mundo con el tema de la pandemia. Bueno, después de un año más o menos, la pandemia está, y nosotros, ¿cómo estamos? Cuando vinimos de España, decís vos. Más o menos. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿De dónde nos tenemos que agarrar para mirar el futuro corto y mediano con un poquito más de optimismo, Graciela? No sé, yo creo que yo pertenezco a la misma sociedad que está cansada, harta de muchas cosas, y al mismo tiempo a ese sector de la sociedad que, siendo escéptica por ser realista, es optimista. Entonces yo empiezo por la parte optimista y diría: volvemos a votar dentro de muy poquito. Sí. Y esto de volvemos a votar me lleva, por mis años, a pensar cuando no podíamos votar. Claro. Esto nos pasó demasiadas veces en el pasado, hasta que en el 83 la sociedad argentina hizo un pacto de democracia, de sostener la democracia y de terminar con la violencia en la política, porque eran violentos los golpes de Estado que desde el 30 para adelante hicieron los militares con sus complicidades civiles y religiosas e intelectuales, y eran violentos aquellos que se organizaron en la guerrilla, pretendiendo hacer una revolución a contrapelo de lo que la sociedad quería, por mucho que sus ideales fueran buenos. Y entonces esto, diríamos, es la parte buena, y de ahí que tengamos que levantar el ánimo para ir a votar esta vez. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tenemos de ir cambiando las cosas, de ir modificando, si querés, las cosas, es ver si la voluntad puesta en ejercicio, en este caso a través del voto, de la gente, va exigiendo mayor responsabilidad desde aquellos que lideran la política. Hay un hecho donde yo me apoyaría, pero ayer en Plaza de Mayo cientos de personas fueron y pusieron una piedra alrededor de la pirámide. No tiraron piedras, depositaron una piedra, construyendo una especie de monumento vivo, aun cuando estaba representando personas muertas, que tenían que ver con aquellos a quienes el COVID había abatido. Era un mensaje muy fuerte, ¿no? Se hizo frente a la Casa de Olivos, la casa del presidente en Olivos y en Plaza de Mayo, y no sé si se repitió en plazas de otras ciudades, eso lo ignoro. Bueno, no terminé de leer el diario todavía.
Y eso fue todo un movimiento, yo diría, de recordemos, pongamos algo como una especie de movimiento, de monumento, perdón, de recuerdo, de memoria, y de ahí tiene que desprenderse naturalmente y cumplamos con nuestra obligación, pero por sobre todo con nuestro derecho de expresarnos en las urnas. Sí. Ahora, Graciela, tomo el punto, me parece valioso. Ahora, en estas elecciones se habla, me gustaría conocer su opinión, se habla de que pueden ser las más importantes desde el 83 para acá, porque justamente parecería estar poniéndose en juego el sistema que nos va a gobernar a futuro, si va a ser un sistema con división de poderes y democracia, o, entre comillas, pongámoslo, no tanto, como si pudiera haber matices en todo eso. ¿Usted lo ve de la misma manera o no? Yo lo veo en la práctica, concretamente. Si hasta ahora no se avanzó en el cambio de cosas fundamentales en la justicia para beneficiar al actual vicepresidente y a su familia en causas que se le están llevando adelante por supuesta corrupción, si no se logró es porque la oposición tenía la fuerza suficiente, sobre todo en diputados, como para impedirlo. Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos lograr en esta elección? Tener la misma cantidad de diputados o más, sí, como para seguir impidiéndolo hasta que la justicia actúe. Es decir, sería un mensaje: no queremos que se modifique aquello que no es indispensable modificar, aun cuando tal vez el sistema de justicia haya que modificarlo, pero no bajo estas condiciones, no para favorecer a un grupo, sino para hacerlo mejor para todos. Sí, claro, porque estamos de acuerdo que la justicia no funciona nada bien. Ahora, ¿cómo cambiarla es el problema, ¿no? Bueno, ¿cómo mejorarla es el problema? Necesito un debate. Claro. No puede ir a los empujones, y porque a mí me viene bien. Uh-huh. ¿No? Esta es la... a ver, yo tengo delante la tapa de un matutino. Sí. Y a raíz de que se ha sentido realmente, fuertemente criticado el presidente por la acción de haberse juntado en la residencia de Olivos, cuando todo el mundo se cuidaba y cuando todo el mundo estaba aislado y dejaba de ver la familia, y no voy a hacer el recitado de todo lo que ustedes han escuchado, y sin barbijo, sin cuidarse, estaban festejando el cumpleaños de su mujer. Uh-huh. Una vez más, la respuesta es: no me van a hacer caer por el error que cometí. Y en ningún momento pide disculpas. No, ¿cómo lo analiza en general a Fernández, más allá con este hecho y con todas las cosas que viene haciendo? Su situación como presidente, su poder, su palabra, ¿cómo lo ve? Es débil, y además como que no puede o no tiene quien lo asesore para actuar de otra manera, o no puede escuchar. Uh-huh. Porque cada vez que dice algo es como si hiciera más profunda la debilidad que tiene. Porque todo el tiempo lo que uno ve es la figura de Cristina Fernández de Kirchner con el ojo puesto en él para ver qué hace. Pero sí, es natural que lo sintamos así, porque fue quien lo puso a dedo. Sí, simplemente por una cuestión de conveniencia. Entonces, quienes votaron esa fórmula, votaron a alguien a quien apenas conocían. Sí, claro, sí. Ahora, ¿usted, Graciela, está a favor del juicio político o preferiría... Ayer escuchábamos a Carrió decir que prefiere no hacerlo en campaña para que no parezca que es un aprovechamiento, pero bueno... Y además, realmente yo no lo tengo tan claro
Primero porque es simbólico. Es simbólico, sí, claro. Y expliquémosle a la gente por qué es simbólico. Para hacer un juicio político tiene que hacerse con 2/3 de los votos en el Congreso. Y la oposición no tiene, hoy por hoy, esa posibilidad, no la puede hacer. Es decir, no le alcanzan los votos aunque quisiera. Entonces, ya hoy por hoy, más que los gestos simbólicos, yo prefiero, desde el punto de vista de la política, los hechos concretos. Yo preferiría que un juez serio investigara el hecho y dijera, bueno, sí, acá hubo una infracción de tales características a una ley. Hasta puede llegar a ser un delito, porque hubo gente que fue detenida por andar por la calle 10 cuadras lejos de su casa cuando se suponía que todo el mundo tenía que estar encerrado. Pero bueno, tal vez no sea eso lo más importante, sino que la gente común, usted, yo, quienes nos están escuchando, nos demos cuenta del valor del voto, de nuestro voto. Y así como se puso una piedra sobre otra, recordando a los seres queridos y con mucho dolor, en algunos lugares simbólicos, por lo menos acá en Buenos Aires, poner el voto uno arriba del otro significa un mensaje. Y que es un mensaje que va a dos lados, va al oficialismo, pero también va a la oposición. Quedan 2 años de gobierno todavía. ¿Cómo la ve la oposición, Graciela? Y a la oposición va también con un mensaje, que es, ¿qué es lo que ustedes proponen? No están proponiendo nada creativo. Están haciendo una campaña media, no quiero ser agresivo con él, pero una campaña media boba, ¿no? Son campañas media pava. Sin contenido, para no usar claro, a eso me refiero, media pava. Desvalorizantes, sin contenido de algún programa. ¿A dónde queremos ir? Por ejemplo. ¿No están faltando liderazgos distintos, nuevos? Porque estamos viendo con más o menos, no es lo mismo, una cosa no es lo mismo que otra. Yo creo que ya no es grieta, esto es un abismo. Lo que hay son 2 maneras de ver el mundo muy, muy distintas. No es que hay diferencia, ¿no? Son dos formas diferentes de vivir. Pero estamos dentro de la misma lógica, ¿no? En la oposición, en el oficialismo, una forma de hacer política que me parece vieja. La gente se está alejando mucho de la política, Graciela, me da la impresión. Sí, bueno, pero es vieja, pero poco creativa, porque... Poco creativa, exactamente, poco creativa, claro, poco atractiva. Más vieja fue la campaña, en tiempos, ¿no? Fue la campaña de Alfonsín en el 83, sin embargo fue muy creativa. Sí, claro. Fue tan creativa que logró una adhesión que fue más allá del voto radical, pero de lejos. Sí. Si no, no se hubiera ganado la provincia de Buenos Aires como se ganó también, que es la madre de las batallas, sino porque desprecie ninguna otra batalla. Pero es así. Ustedes en Santa Fe van a tener algo novedoso. ¿Qué es, Graciela? ¿A qué se refiere? Tenemos tantas cosas. Si en propuesta. No sé si en propuesta, pero aparece Rossi medio transgrediendo acuerdos. Sí. Ahora, yo ignoro cuál es y no quiero ni hacer campaña ni en pro ni en contra de nadie, no me voy a meter en eso. Ignoro cuánta aceptación causa ese movimiento y demás y cuál será el resultado. No tengo el mayor de los respetos por cualquiera de los candidatos que se presenten, ¿eh? El respeto como candidato. Sí. Pero siguiendo, mirando así, hoy por hoy, alguien debería decirnos, de los que van, tal vez algunos escuchan, ¿no? Que
¿vamos hacia una política productiva, sí o no? Bueno, no parece, pero Bueno, no sabemos. que se ocupe de las empresas privadas, de que las empresas privadas den trabajo genuino, ¿sí o no? Ujú. Es esa su... Bueno, todavía, Graciela, todavía no hemos podido saber a ciencia cierta si Venezuela es una dictadura o no. Si estamos con esas dudas, imagínense de Bueno, ahí para abajo yo no todo tengo lo duda, demás. yo no tengo dudas. No, yo tampoco tengo duda, pero el gobierno no termina de definir a dónde se para. O sí, Termina, en realidad lo no definió. termina, pero los candidatos que vamos a votar ahora deberían decirlo. Yo creo que hay algunos que, y no voy a hacer campaña por ninguno, no voy a dar nombres, que son novedosos, que se ocupan de dar, por lo menos a nivel nacional, se ocupan de hacer algunas propuestas, y tal vez esos sean los que más atractivos. Ahora, el asunto es que el hartazgo y el cansancio y el enojo no nos hagan quedar en casa. Claro. Porque ahí Sí, sí que estamos fritos. sí. Hay Si que ir a nos votar, vamos en en definitiva. casa, hagamos el esfuerzo de ir a votar, aun cuando, pensándolo lo mejor que podamos, pero porque realmente nuestro voto es lo único que puede hacer cambiar las cosas, ¿eh? Ujú. Sí. Aunque uno piense de repente, bueno, un voto solo. No, un voto más otro voto son los que le hacen el capital a aquel que gane o que pierda, si no lo tiene. Graciela, le agradezco mucho. Siempre es un enorme placer poder conversar con usted. Le dejo un saludo muy cordial. Bueno, yo también, suerte, Muchas y gracias. Suerte seguiremos para hablando todos. seguramente en algún momento. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Muy amable. Adiós. Hasta siempre. Gracias. Hemos conversado con Graciela Fernández Meijide. Bueno, tiene un recorrido muy importante, como les decía antes, muy sólido, muy coherente, muy equilibrado. Actualmente forma parte del Club Político Argentino. Ha cumplido hace poco tiempo atrás 90 años, Graciela Fernández Mejide. Es un verdadero ejemplo desde mi punto de vista. Bueno, nos vamos de un extremo al otro. Los voy a dejar antes de las noticias de las 9 con un audio de Luis Delía opinando sobre todo lo que ha pasado con Alberto Fernández. La foto, el cumpleaños y Fabiola. De un extremo al otro. Este es Luis Delía. Fui procesando despacito, sin apurarme, la foto, chequeando si no era una fake news, chequeando las reacciones en la Rosada y también indagando en mi propia historia. A nivel general quiero decir, esa foto es un error, ese cumpleaños fue un error. Y está bien que Alberto haya pedido disculpas y nos haya dejado la promesa de que esto no va a pasar nunca más. Pero si no te pasa la vida por adentro, difícilmente se pueda comprender las sensibilidades que se pidieron. Por supuesto, los caras rotas del PRO están ya haciendo todo lo necesario para transformar a esto en una destitución política, lo que realmente me pareció un disparate. No estoy de acuerdo ni con juicios políticos, ni con destituciones, ni con ninguna de esas barbaridades. Ahora sí, está bueno haber hecho un pedido de disculpas, pedido de perdón. Cuando uno se manda una cagada, lo que tiene que hacer es pedir perdón. Y la verdad, a la hora de pedir perdón, la volvió a embarrar porque, bueno, terminó echándole la culpa a la piba.
la compañera. Digo, en ese sentido hay que hacerse cargo, y los varones tenemos que dar la cara, muchachos. La verdad fue bastante desafortunado el pedido de disculpas. Fue una cagada el cumpleaños, es una cagada la foto y es una cagada el pedido de disculpas.